Con don Enrique Velasco Recklin, analista económico, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Para nosotros un gusto tenerle en el Todo a Pulmón. Gracias, María Elena, muy agradecido por la invitación. Bueno, yo conversaba con Enrique Velasco y le decía, a ver, estamos teniendo este problema del petróleo, de la caída de las materias primas. Se ha hablado de que hay un mal vecindario, que caen los crecimientos, las proyecciones. ¿Qué está pasando regionalmente? Bueno, a nivel mundial, efectivamente, uno de los elementos fundamentales es que se ha perdido lo que eran los mecanismos tradicionales de crecimiento económico que tenían que ver con la generación de valor agregado de la producción física. Ahora estamos más en una economía especulativa, una economía financiarizada, donde ya los productos entran a transarse en bolsas de valores y entonces hay como una apuesta permanente, ¿no es cierto?, a que si el precio sube, el precio baja, etc. Entonces ya los precios reales de los productos ya no están dados por su valor de producción, sino están dados un poco por las especulaciones que se tienen en el mercado. Bueno, entonces, y también la introducción de servicios, ¿no? Bueno, por supuesto, de software y otros. Hay otro mercado. Es otra realidad, digamos, de cómo se genera la economía. Pero, digamos, parte de lo que deberíamos estar discutiendo y que me parece importante hacer es que en el caso de Bolivia, a veces por mirar tanto la economía de afuera, no estamos viendo qué efectivamente está pasando en nuestra realidad. Y ahí, sumado al momento que estamos viviendo actualmente, donde el famoso referendo del 21 de febrero se está transformando en un plebiscito respecto a la gestión de gobierno, los debates en los medios están cada vez más avesados, diría yo, en términos del optimismo en algunos casos o del pesimismo en otro caso, ¿no? Entonces, yo te propondría que un poco para contextualizar esto, veamos para el caso de Bolivia cuál es realmente la dimensión del crecimiento boliviano hoy, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que está creciendo en la economía, porque no todo crecimiento económico significa que la economía esté creciendo en el buen sentido y en todo lugar, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cómo nos afecta? Ese es el tema. ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos de este país? Hablamos de cifras muchas veces grandes, pequeñas, no las entendemos, no las adivinamos y tenemos que cargar la bolsa al mercado todos los fines de semana. Vayamos por partes. Vayamos por partes y creo que este tema, ¿no es cierto?, es algo que aprendí hace muchos años, que la frustración es siempre el resultado del optimismo infundado. Y en Bolivia, lamentablemente, siempre pensamos que vamos a salir campeones de fútbol, ¿no es cierto?, que siempre somos los optimistas del mundo, pero no tenemos fundamentos reales para ser tan optimistas como lo somos, ¿no? Ahora, en términos de la economía, estamos hablando de que nuestra economía es la tricampeona sudamericana, por lo menos de crecimiento. Pero eso dice la CEPAL, ¿no? Eso dicen los organismos internacionales. Claro, pero si contextualizamos y vamos a ver con datos específicos de los organismos internacionales, bueno, primero un breve comentario. Por el momento tan político que estamos viviendo, todo lo que se vaya a decir en este momento, unos lo pueden, digamos, desahuciar como neoliberal, otros lo pueden desahuciar como masista. Entonces, para ver que estos son temas que hemos estado debatiendo en la Fundación INACET por muchos años, te quiero presentar este documento, que es un documento de 2012-2013, este otro que es un documento de la elección del 2009, donde se han ido trabajando todos estos, sí, era para la elección presidencial del 2009. Son documentos que se han trabajado con organizaciones sociales a nivel nacional, en el caso concreto de este con el ALTO, el otro con la Confederación de Fabriles y la Confederación de Empresarios Privados, donde muchos de los temas que vamos a ir presentando, que les voy a presentar esta noche, ya han sido discutidos y debatidos y de hecho han sido presentados en muchas instancias a las autoridades de gobierno, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que lo que estamos queriendo discutir y plantear como tema de debate no es algo que nazca simplemente por el momento o que tenga que ver con la coyuntura, sino que es una reflexión que consideramos absolutamente esencial para corregir el curso de la economía en el sentido de que sea efectivamente un proceso que beneficie a la gente, ¿no? Un primer tema. Somos realmente los únicos en el barrio que tenemos un tan buen momento. Y nuevamente, todos estos datos que voy a presentar son datos de la CEPAL, de los documentos presentados en los últimos 3 o 4 meses. Y en este primer documento, lo que estamos mostrando en la primera columna es el tamaño de los productos internos brutos de los diferentes países entre el 2006, 2010, 2014, ¿no? En el caso de Bolivia, hemos partido el 2006 con un PIB de 11.450 millones de dólares. Eso al 2014 subió a 34.000 millones de dólares. En términos corrientes, entonces, la diferencia entre estos 2 años ha sido de 22.600 millones de dólares entre el 2014 y el 2006. ¿O podemos decir que se triplicó?
Bueno, es que triplicarse, ahí vienen un poco los problemas, ¿no? Digamos, en términos de números sí se triplicó, pero tendríamos que ver si se triplicó la producción o se triplicó los precios, ¿no es cierto? Y eso es algo que hay que analizar y lo vamos a ver enseguida. Definamos, como no todos son economistas, definamos al... Simplemente es el crecimiento corriente de la economía, de 11.000 a 34.000, una diferencia de 22.000 millones, ¿sí? Pero si tomamos esto como referencia, veamos ¿cuántas veces más ha crecido en los otros países respecto a esto? Caso de Bolivia, por supuesto, 1. Pero América Latina ha crecido 131 veces más que el crecimiento de Bolivia en ese tiempo. La Argentina 12 veces, Brasil 55 veces, etcétera, etcétera. Los únicos países que han crecido menos serían Salvador, que ha crecido 6.600 millones, Haití, que ha crecido 3.700 y Honduras, que ha crecido, Haití y Guatemala y Nicaragua, ¿no es cierto? A ver, pero para que entendamos este cuadro, porque se están viendo manchitas chiquititas seguramente en pantalla, no sé si podemos concentrarnos y dividir la pantalla. Vámonos al primer tercio. Y a mí me interesa que se entienda bien el ejercicio. Decimos 2006, decimos 2010. El PIB boliviano era 11.452. 2010, 2014. 2014, 34.139 millones de dólares. Okay. La diferencia entre estos dos, 22.600 millones. Perfecto. Eso es lo que creció en términos relativos la economía boliviana. Perfecto. Ahora, este ejercicio hagámoslo con Brasil. Es grande, gigantesco. Claro, hagamos algo más chico, con Chile. Con Chile. 154.000 millones el 2006, 258.000 millones el 2014. Entonces su crecimiento fue de 103.650 millones. Este crecimiento equivale a 5 veces el crecimiento que ha tenido Bolivia. Esa es la relación. Estamos comparando con Bolivia. Con Bolivia. Entonces, para que veamos un poquito más bien cuán significativo es el crecimiento. No, ¿Cuán significativo es el crecimiento relativo de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, está bien, para el tamaño de la economía boliviana, este crecimiento, por supuesto que es interesante, pero no es para nada, digamos, el mayor crecimiento que se podía haber dado en América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque, esta cifra. Claro, esta cifra es el crecimiento, digamos, relativo, ¿no es cierto? Y fíjate, hay países como Costa Rica que ha crecido 27.000 millones. Hemos crecido 22.000, Costa Rica ha crecido 27.000, Cuba 26.000, Ecuador 53.000, etcétera. ¿Sí? Entonces, México ha crecido 325.000, es decir, 14 veces más que nosotros, ¿no? Entonces, hemos crecido, pero digamos que no es un crecimiento absolutamente resaltante en el contexto latinoamericano. Y algo similar podemos decir en cuanto a las reservas internacionales. Por favor. Nuevamente, el 2010 Bolivia tenía 9.730 millones, el 2015 14.600 millones. La diferencia entre el 2015 y el 2010 son 5.000 millones de dólares. Comparado, si ponemos esto como referencia, en ese mismo periodo, la Argentina perdió 18.800 millones de dólares. En sus reservas. Venezuela perdió 10.300 millones de dólares. Pero hay otros países como Chile que crecieron al doble. Nosotros crecimos 5.000, ellos crecieron en 10.000. O Colombia, que creció en casi 4 veces que nosotros, ¿no es cierto? Pues, nuevamente, para nuestra economía este crecimiento es importante, realmente nos da un buen alivio, pero tampoco es como que el crecimiento mayor que se dé en América Latina, ¿no? Entrando ya un poquito a las malas noticias, tenemos este otro cuadro. Todos estos son datos oficiales de la CEPAL. Acá está el salario medio real ajustado por paridad de compra, es decir, la equivalencia de capacidad de compra en cada uno de los países. En todos los países están ajustados a referencia al 2010. En este caso lo que vemos es que países como el Perú, entre el 2007 y el 2014, han aumentado en casi 20 puntos porcentuales el salario ajustado por paridad de compra. Lo mismo Uruguay, Costa Rica, etc. Bolivia solamente está por encima de El Salvador en términos de mejora, si se puede decir esto, de 100 a 101, digamos, en cuanto a el salario medio real ajustado por paridad de compra. Es decir, en términos ya de lo que significa el ingreso, cómo este crecimiento beneficia a la gente, vemos que acá estamos ya no tan en buena situación, ¿cierto? Si vemos los otros indicadores, por ejemplo, cómo ha avanzado la mejora en el Gini, en la equidad. Bueno, efectivamente Bolivia ha mejorado, ha caído la desigualdad, pero lo mismo ha sucedido en todos los otros países de América Latina. Acá en este cuadro tenemos 5 países, pero en el documento original están básicamente todos los otros países y en general vemos que ha habido una mejora en la equidad en todos los países.
Pero ¿cómo podemos conciliar el hecho de que en el anterior cuadro hemos visto un leve crecimiento del salario con esta reducción de la desigualdad? Con este cuadro nos está mostrando cómo ha mejorado o cómo ha aumentado la productividad del trabajo, es decir, cuánto vale lo que produce cada trabajador. Y esto está estrechamente vinculado a cuánto puedes ganar como salario. Si todo lo que produces en el año vale $500, no puedes aspirar a tener un salario de $1000, ¿no? Entonces, en el caso Bolivia es el país donde menos productividad laboral tenemos. Y esto es debido a que el empleo en Bolivia es altamente precario y de muy baja productividad, ¿sí? Entonces, esto está muy relacionado al tema de la reducción de la pobreza. Cuando medimos la reducción de la pobreza por lo que se llama las necesidades insatisfechas, acceso a luz, agua, hospital, salud, etc., calificamos relativamente bien. Pero cuando calificamos la reducción de la pobreza desde el punto de vista del ingreso de la gente, ya no nos va tan bien. Este es el otro documento de la CEPAL, América Latina y el Caribe, una mirada al futuro desde los objetivos del desarrollo del milenio. Este es un documento de más o menos 2015. Propuesta. Usted ha hablado, ¿podemos retroceder? Sí, podemos retroceder. Usted ha hablado de un tema que es manejado por muchas autoridades en diferentes circunstancias, por empresarios, por mucha gente, la productividad, la calidad del empleo. Le hago una propuesta. Dejemos esta lluvia de datos aquí. Y si usted me permite, yo lo invito para la próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo día, para que hablemos de la otra parte. De pronto es el miércoles que nos estamos viendo. Perfecto, ningún problema. Y hablamos de esto. Claro, porque lo importante, y quisiera terminar esta parte con este cuadro más que le iba a mostrar, ¿cómo no? Que tiene que ver precisamente con el tema de la reducción de la pobreza desde el punto de vista del ingreso. Nuevamente, el dato de la CEPAL de finales del año pasado, y para el objetivo 1 de reducción de la pobreza, estos son los países de América Latina que han cumplido o están avanzando en la meta de reducir la población con un ingreso menor a $1.25 por día. Y aquí está Bolivia. Bolivia, junto con Paraguay, son los únicos dos países que han retrocedido. Y Bolivia ha retrocedido más que el Paraguay. Y esto tiene que ver con el hecho de que el ingreso laboral en Bolivia no está mejorando. Es decir, el crecimiento de nuestra economía no se está traduciendo efectivamente en un ingreso laboral directo a los hogares. Y eso es parte de lo que habría que continuar explorando. Exploremos esto para el próximo miércoles, lunes y martes de carnaval. El miércoles estamos sentados. ¿Con chaki o sin chaki? Con chaki o sin chaki. Yo ahí veré. Bueno, ahí analizaré a mi invitado si está. En todo caso, me quedo con estas publicaciones 2009-2013 para entrar en materia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.